Él es egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica, miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la International Fiscal Association, coautor del libro Operaciones Financieras Derivadas, editado por la Bolsa Mexicana de Valores, y coautor de diversos libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC durante el periodo 2004-2005. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, máxima cúpula empresarial de nuestro país, y presidente del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC. Es consejero y comisario de diversas empresas y participa activamente en los gobiernos corporativos de diversas entidades. Ha sido catedrático en la UNAM, Universidad La Salle y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él es el contador público certificado Pablo Mendoza García. Y nos acompaña también para impartir el mismo tema el licenciado Lorenzo Roel. Él es egresado también de la Universidad La Salle, de la Facultad de Derecho, y él es, tiene más de 35 años de experiencia como asesor patronal en Derecho del Trabajo, director de la firma Roel Asociados, con oficinas en las ciudades de México, León, Guanajuato y Torreón, Coahuila. Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, consejero delegado para asuntos OIT-OIE de la Coparmex, miembro de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro de la Junta Menor del propio colegio. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de dicho colegio. Miembro de ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, representante y vocero patronal ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Bienvenidos, contador Mendoza, licenciado Roel. Muchas gracias por estar con nosotros, todo nuestro público. Les comento que van a hacer la exposición y al término de esta tendremos la sesión para preguntas y respuestas. Sus preguntas, por favor, váyanlas indicando en el chat, que para ello está. Yo estaré leyendo las preguntas y nuestros distinguidos expositores nos harán favor de responderlas. Gracias. Adelante, licenciado Roel. Muy buenos días. Y primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar el día de hoy con mi universidad. Buenos días a todas y a todos. También es un gusto compartir esta exposición con mi querido amigo, el contador Pablo Mendoza, también egresado de esta querida universidad. Sin más, trataré de ser breve en la exposición de contenidos de esta reforma en materia de subcontratación que en términos generales conocemos en México con el anglicismo outsourcing. En este sentido, simplemente especificando que esta reforma legal en materia de subcontratación reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del IVA, y aunque la iniciativa no tenía
contenidos en otras leyes, también terminó modificando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la ley reglamentaria de la fracción 12 bis del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución. Si me apoyan con la que sigue, si bien esta reforma es laboral, pues tiene implicaciones fuertes en materia fiscal, que mi querido amigo Pablo Mendoza expondrá al terminar de mencionar un servidor los alcances de la reforma en materia laboral. Y en materia laboral lo que implica o el alcance de esta reforma, cuyo decreto se publicó el 23 de abril pasado, y establece que cuando se utilice la figura de la intermediación de personal, el patrón siempre será el beneficiario de los servicios y suprime y prohíbe la subcontratación de personal, tanto en empresas propias o en empresas terceras, con las figuras que conocemos con los anglicismos insourcing y outsourcing. Y esta modificación, simplemente la Ley Federal del Trabajo antes de esta reforma permitía que la figura de la intermediación o la subcontratación de personal se pudiera desarrollar con empresas que para efectos de la Ley Federal del Trabajo se consideraría intermediación, pero por tener capacidad económica para responder con las obligaciones con los trabajadores, se consideraban estas empresas de intermediación como patrones en las dos figuras de empresas propias o empresas externas, y que con esta reforma pues se suprime estas formas de subcontratación de personal. Y también, conforme a la reforma, permitirá los servicios o ejecución de obras especializadas y también los servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas de un mismo grupo empresarial, con una regla en ambas fórmulas de que se permitirá en actividades que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. Y si me ayuda con la lámina que sigue. Y establece que para prestar servicios o ejecutar obras especializadas se requiere que se formalice por escrito, esto es, que exista un contrato celebrado entre la empresa que presta servicios u obras y la empresa que lo recibe, y se conserva la figura de la responsabilidad solidaria que ya establecía la Ley Federal del Trabajo, y también implica que el contratista debe de contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La iniciativa hablaba de que debería de ser un permiso. Se adecuó la iniciativa derivado de los diálogos que existieron con el sector empresarial y con el sector representativo de los trabajadores, y cambió a un registro. Este registro implicará que se deberá estar al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. En el trámite del registro se considerará la afirmativa ficta de 20 días hábiles, que consiste en que si la persona física o moral plantea el registro y la Secretaría de Trabajo no lo resuelve dentro de los 20 días hábiles siguientes, se considerará como registrada esta persona física o moral, e implicará que este registro tenga que renovarse cada 3 años. Y dentro de las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, no contenía la iniciativa un tema relacionado
con el pago de utilidades. Y aquí, dentro de las implicaciones, sobre todo en empresas de uso de capital intensivo, el dejar de utilizar tanto las empresas propias de su contratación de personal o bajo esquemas con empresas prestadoras de servicio externas, implicaría que el reparto de utilidades, en algunos casos, precisamente por la forma de y por la fórmula fiscal y los resultados que se tendrían que año con año, pues implicaría costos muy importantes, sobre todo para este tipo de empresas. Y en este diálogo de diciembre al mes pasado, y pues se buscó un acuerdo en donde intervino la Secretaría de Trabajo, en donde se llegó a establecer que a partir de la reforma en la modificación e inclusión de la fracción octava al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de la entrada en vigor, se tendrá un límite para el pago de PTU de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esta última parte se establece debido a que se requiere la protección dentro de los diálogos se estableció que se requería la protección para los trabajadores que en la actualidad en diversas industrias o ramos reciben utilidades superiores a lo que ahora se está topando en la Ley Federal del Trabajo, y para que continúen con ese beneficio se estableció esta regla de los últimos 3 años. En relación a los trabajadores de confianza, participan considerando como límite al trabajador sindicalizado de más alto salario, aumentado en un 20%, conforme a lo que ya establecía y continúa estableciendo la fracción segunda del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene ese límite de pago para los trabajadores de confianza. Bien, si me permites con la que sigue. Y como les comentaba, también en último momento se modificó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la ley reglamentaria de la fracción 12 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución, al también prohibir la subcontratación de personal en beneficio de dependencias e instituciones, y solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializados cuando el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, ahora modificado. Y si me permites con la que sigue. En cuanto a los alcances de la reforma, en cuanto a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit, se incluyen ajustes respecto a estas adiciones que se realizan a la Ley Federal del Trabajo relacionadas con la prohibición de la subcontratación de personal. Se elimina en consecuencia la posibilidad de tener un registro patronal en empresas prestadoras de servicio de personal, que estas empresas, derivado a que realizaban actividades a diversas industrias, precisamente requerían multiregistros, y con la reforma dejará de existir esa posibilidad de que una empresa tenga multiregistros. Se incrementa el monto de sanciones por no presentar información en tiempo y supuestos de responsabilidad solidaria en casos de sustitución patronal y contratación de servicios especializados, y adecuaciones similares se realizaron a la ley del Infonavit. Y conforme a esto pasamos a la parte fiscal, y pues dejo la participación a Pablo Mendoza. Tienes apagado tu micrófono, Pablo.
¿Me escuchan? Sí, ya se oye, contador. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Estarán de acuerdo, amigos, y solamente con el ánimo de romper un poquito aquí el hielo y tener más comunicación, que a lo largo de la historia hay expresiones que cada generación va señalando como hoy los jóvenes dirían cuando se sorprenden de algo, dicen es neta, y quizá para los adultos diríamos, oye, ¿de veras? ¿Es cierto eso? Pero hay una frase que ha unido a niños, jóvenes, padres, maestros, de todas las edades, y espero que estén de acuerdo. Y esta expresión es, estás en mute. Creo que es una expresión que ha unificado a todo el mundo. Pues bien, yo les decía que para mí es un honor el hacer uso de la palabra aquí ante tan prestigiado foro. Primero, pues porque al igual que mi amigo Lorenzo, pues es nuestra alma mater, y tener la oportunidad del contacto de la comunidad lasallista, de saber que nos están escuchando muchos egresados de La Salle de diferentes generaciones, todos unidos bajo la mística de La Salle, del Indivisa Manen, pues obviamente es un halago, es un honor el poder estar. Pero también permítanme señalar que para la Universidad de La Salle es un honor, es una distinción el que un egresado de la Escuela de Derecho como es Lorenzo Roel haya sido elegido para que estuviera al frente a nivel nacional de toda la cúpula empresarial para enfrentar esta reforma. Y quienes conocemos toda la trayectoria y todo lo que ha realizado hasta el momento es plausible y a mí me honra mucho compartir este foro con él. Felicidades, Lorenzo. Pues bien, ya nos platicaron de la parte, digamos, conceptual laboral, me corresponde la parte fiscal. Como ustedes saben, es una reforma laboral que tiene efectos, obviamente, en el aspecto de vínculo entre trabajador-patrón, en el vínculo de seguridad social, Infonavit, y por supuesto también en todo lo que implica la relación con el SAT. Es una reforma que es laboral, de seguridad social y fiscal, por supuesto, con algún aspecto eminentemente penal. Lo principal de la reforma lo enfatizó Lorenzo al decir no más subcontratación de personal. Se prohíbe laboralmente y como un punto contundente en materia fiscal se dice si hay pagos en materia de subcontratación de personal serán no deducibles y no acreditable el impuesto al valor agregado. Es decir, a partir veremos ahorita los transitorios, una vez de que entre en vigor esta reforma en la parte fiscal, será a partir del 1 de agosto en términos generales, pero hay algunas consideraciones que ahorita en los transitorios te devolveré el uso de la palabra, Lorenzo, para precisarlo, pero la parte fiscal es 1 de agosto, a partir del 1 de agosto serán no deducibles los pagos de su contratación de personal, a partir del 1 de agosto ya no habrá retención del 6% de IVA en materia de subcontratación. A partir del 1 de agosto se detonan una serie de cambios muy importantes que iremos abordando a partir de este momento. Esta reforma, como se ha dicho, permite identificar como un concepto muy genérico el que desaparece el outsourcing, desaparece el insourcing, conceptualmente, y ahora tenemos, digamos, algunos cajones en donde identificar todo este vínculo laboral. Uno de ellos es el que donde estén mis trabajadores en este momento outsourcing o insourcing, tendré que trasladarlos a la empresa o a las empresas del grupo o a la segmentación que yo haga de la empresa operativa. Tengo que hacer este análisis, dónde es la parte adecuada, dónde estos trabajadores están, en qué área, y cuidar obviamente la forma de traspasarlo, cuidar la forma de todo lo que le llamamos la sustitución patronal, el grado de riesgo, cuidar todos esos temas para poder colocar los trabajadores adecuadamente en las empresas del grupo. Para eso, tengo este plazo para el 1 de agosto. También tengo un segundo cajón con lo que ya nos comentó Lorenzo, de la subcontratación de servicios u obras especializadas. Estamos en espera, deseamos que muy pronto se puedan dar a conocer las reglas del registro, de tal suerte que podamos tener muy claro, mientras
creo que el análisis en el apartado de preguntas, respuestas, podemos hacer tanto Lorenzo como su servidor algunos criterios, algunos puntos que quizá pueden ser de su utilidad para saber en qué momento estamos frente a una prestación de servicios u obras especializadas, esa subcontratación de servicios u obras especializadas, en qué momento yo me encuentro. Y el tercer cajón es que habrá, obviamente, servicios que no impliquen la subcontratación de estos servicios de obras especializadas, que son contratos nominados, contratos que representan actos civiles, mercantiles, que no ponen a disposición personal y que en las preguntas y respuestas seguramente vamos a definir algunos parámetros para que nos quede muy claro. Y tenemos también una figura que se le llama servicios compartidos en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que también comentaremos en su momento en las preguntas y respuestas para saber entonces dónde colocar toda esta nueva relación, vínculo entre trabajador y patrón. En el caso de prestación de servicios u obras especializadas para deducir el pago o acreditar el IVA, se condiciona que debe tener información relacionada con el pago del impuesto y retenciones que hizo el contratista. El éxito, como ustedes saben, amigos, en una organización es sistematizar los procedimientos. A partir del 1 de agosto y desde antes, tenemos que hacer un compliance en las organizaciones. Ustedes saben que fiscalmente se requiere tener un alta de un proveedor como un buen sentido, vamos a decir, de control interno, de preferencia con una opinión positiva. Yo empezaría a promover ya que todo proveedor, cuando esté dado de alta, tenga una opinión positiva de los 3 principales organismos que ya se mencionaron, SAT, Seguro Social y Infonavit. Segundo, este proveedor, saber si es proveedor de su contratación especializada o no. Contrato para tenerlo fecha cierta. Recuerden que hay una jurisprudencia en diciembre de 2019 que tenemos que conservar, entre otros, como alternativa, una copia notarizada con un fedatario o una copia emitida con una fe pública, notario o corredor público. Necesitamos la materialidad de ese servicio. Necesitamos saber si es su contratación de servicios, obras especializadas, el registro, identificar si está en el padrón, que va a ser un padrón público, y una carga muy importante administrativa, que es una gran cantidad de información que requiero para poder hacerla deducible. Esta gran cantidad de información implica, así lo dice la reforma, obtener una copia de parte del contratista de su nómina, de la retención y entero del impuesto sobre la renta que le corresponda a los trabajadores, de las cuotas de seguridad social, de los pagos en materia de IVA, del entero, copia de la declaración y copia de que efectivamente se pagó. Todo esto respecto a la empresa y a los trabajadores que están colaborando bajo esta figura de subcontratación. Como se podrán dar cuenta, toda esta información, ese cúmulo de copias fotostáticas, pues implica sistematizar procedimientos desde ahorita, empezar a poner controles. Muy probablemente sea en forma electrónica y muy probablemente lo tengamos que subir a una nube, un repositorio tecnológicamente hablando, para efectos que podamos tener toda esta información. Y quizá a lo mejor hasta condicionar el pago de estos servicios a que yo obtenga esta información. Como se pueden dar cuenta, el efecto fiscal de no contar con toda esta gama de puntos de compliance es un riesgo muy importante. Si esto nos sorprende en la parte fiscal, nos debe sorprender lo siguiente. El contratante, las empresas serán responsables solidarias de pagar los impuestos del trabajador que no se hubieran cubierto. Y esto es terrible, es complejo el entenderlo. Créanme lo que ha sido todo un relacionamiento con las autoridades. No ha sido fácil los diferentes escenarios donde se ha comentado y finalmente se aprobó que debemos de ser
responsables solidarios. Pablo, a ver, platícame. Si una empresa que se dedica a la vigilancia, le tengo que pedir sus copias, pero de los trabajadores que me coloca, sí. De su nómina, sí. De la retención, sí. Que pagaron, sí. De las cuotas de seguro social, también. Del IVA, también. De la declaración del pago, sí. Y si no hicieron bien el cálculo, si no lo enteraron, si se fugaron, si ya no existe esta empresa, ¿yo soy responsable solidario? La respuesta es sí. Por eso es muy importante establecer siempre, ustedes saben que hoy ante cualquier riesgo hay que mitigarlo. Y es válido pensar que los contratos que van a estar vigentes, poner una cláusula indemnizatoria, una cláusula que en la vía civil, ok, yo en la vía fiscal, yo voy a estar al frente de esta obligación como responsable solidario, pero me tengo que voltear a ti y tengo que establecer un tema quizá de fianzas, quizá de una cláusula indemnizatoria, en fin, una serie de temas que van a enriquecer en el apartado preguntas y respuestas ya de lo que nos tenemos que ocupar, pero sí quisimos, Lorenzo y yo, precisar algunos temas fundamentales. Por último, se establece en estas láminas, por último, se establece un agravante al delito de defraudación fiscal cuando se simule una subcontratación de personal como otra figura. Cuidado con simular, con aparentar, con decir que sí soy subcontratación, pero en realidad sí estoy poniendo personal, estoy haciendo en realidad una subcontratación de personal. La subcontratación de personal prohibida, la de servicios y obra especializada permitida, esperando las reglas para que podamos tener todo el contexto. Pero si yo simulo o cuando se subcontrate algo que está prohibido, ello podría implicar la aplicación del régimen de delincuencia organizada. Es decir, en materia penal, como ustedes saben, se persigue por querella y esta querella se puede presentar por parte de la Procuraduría Fiscal al ser calificada la defraudación fiscal, a que si excede de 7.8 millones, si es reiterada, si cada mes estoy pagando y el crédito fiscal se me eleva a 7.8 y hay más de 3 personas que están participando, el que lo sugirió, el contador, el abogado, estaríamos presencia ante un tema de prisión preventiva oficiosa, es decir, nos tendríamos que defender en el Hotel de los Barrotes. ¿Y esto qué significa? Simplemente precauciones, hay que poner compliance, hay que implementar temas y por eso a mí me parece muy loable. Y muchas felicidades, señor rector, muchas felicidades, licenciada Pantoja, pues por pensar oportunamente a la comunidad lasallista en forma muy rápida e inclusive antes que cualquier otra institución educativa que gozan igual del prestigio que tiene nuestra universidad y eso es pues de gran interés. En la siguiente lámina, por favor, si son tan amables. Hay una definición que quisiéramos compartir, Lorenzo y yo, en el 15D del Código Fiscal, que dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante provengan originalmente, hayan sido ya trabajadores de este último, si yo tengo trabajadores del contratante y ahora los paso a un contratista, los transfiero y ahora celebro un contrato, ahí tenemos una prohibición, o cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratante abarque las actividades preponderantes del contratante. Recuerde que la subcontratación que es permitida, que es la especializada, de servicios especializados u obras especializadas, requiere que tenga un objeto social diferente, tema que también fiscal tiene una repercusión. En muchas ocasiones y desde siempre los notarios y muchos asesores decíamos, hay que poner un objeto social muy amplio para cubrir todos los conceptos de deducción de las actividades que yo realizo. Y ahora se está restringiendo
se están acortando, pero cuidando, obviamente cuidando la parte fiscal, muy importante. Entonces sí tenemos que tener un objeto social diferente a aquellos que van a prestar servicios de su contratación especializada, pero sin descuidar que por mínimo que el objeto social estemos haciendo, no descobijemos, no dejemos en descubierto el tema de deducción de lo estrictamente indispensable en las organizaciones. Y también recuerden, como ya nos lo señaló Lorenzo, y con eso termino para cederte la palabra nuevamente, Lorenzo, y entrar en los transitorios, también se requiere que no tenga la misma actividad económica preponderante. Para nuestros amigos les puedo decir que la actividad económica preponderante, que fue otro aporte que hizo el Consejo Coordinador Empresarial en la persona de Lorenzo, está en el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, pasamos a los transitorios, si te parece, Lorenzo, y pasamos a la siguiente lámina, correcto, y te cedo la palabra. Y ahorita, si te parece, complemento con algún punto para terminar nuestras exposiciones y dar pie a que nos puedan preguntar, en fin, etcétera. Adelante, Lorenzo. Muchas gracias, Pablo. Y en relación a los transitorios y simplemente la parte principal, que es la que queremos platicar con ustedes, como saben, el decreto de reforma se publicó el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, con excepción, entre otros, de lo siguiente: los efectos laborales y fiscales respecto a la prohibición de utilizar la subcontratación de personal en el sector privado entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021, y en el sector público, que aquí se hizo una excepción, entrarán en vigor hasta el 2022. Y en relación a las empresas que requieran registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, contarán con 90 días naturales que se contarán a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general que emitirá la Secretaría de Trabajo, la cual tiene hasta 90 días naturales, perdón, hasta un mes para expedir estas disposiciones, aunque probablemente la Secretaría de Trabajo las publique sin llegar al límite, que sería el 23 de mayo. Esta es la parte principal, aunque hay otros transitorios, pero es la que simplemente queríamos compartirles. Y con esta parte, Pablo, creo que ya podemos participar en el diálogo, que creo que es la parte más importante de quienes asisten a este importante webinar de la Universidad La Salle. Correcto. Fíjate, Lorenzo, que independientemente que están llegando preguntas, estoy identificando algunas de ellas, y yo la voy a hacer de tal suerte que lo comentes y te voy complementando, si te parece, Lorenzo. Nos preguntan mucho sobre cómo identificar que estamos frente a una subcontratación de servicios especializados, y si podemos definir qué son servicios y qué es obra especializada. Del punto de vista laboral, y recreando un poco si estuviéramos ya en una reunión de clientes, de decisión de un consejo, en fin, ¿cuáles serían los criterios, tus puntos de vista para decir si estamos ante subcontratación o estamos, y la diferencia de servicios y obra especializada? Estoy resumiendo un poco las diversas cuestiones, preguntas que nos están haciendo, y ahorita yo, si te parece, te complemento. Sí, Pablo, con mucho gusto. Bueno, primero lo que tenemos que considerar es que cuando dentro de las actividades se ponga a disposición de personal del cliente o del beneficiario, estas empresas tendrán definitivamente que estar o que pasar por el trámite del registro ante la Secretaría de Trabajo. Yo creo que es uno de los temas importantes a señalar, y quienes desarrollen sus actividades en domicilios
ajenos al beneficiario de los servicios u obras especializados, es donde consideramos que no tendrían que pasar al registro, por el registro, simplemente porque en la actividad no hay disposición de personal. Servicios especializados, y yo creo que en términos generales se puede considerar cuando se realiza una actividad personal en algunas de las actividades de las empresas que no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante, que yo creo que es más fácil dar ejemplos. Un servicio especializado pudieran ser los servicios de limpieza, mantenimiento, los servicios de vigilancia, que como ustedes saben son los más comunes que existen en el medio y que se han prestado durante muchos años en la actualidad, y que precisamente estas empresas que realicen actividades de servicios de limpieza, mantenimiento y de vigilancia tendrán que pasar por el registro ante la Secretaría de Trabajo. Ya obras especializadas, en principio yo consideraría, Pablo, que no sé si coincidamos, es cuando ya hay entregables, simplemente cuando se entrega un producto, se realiza una obra pues lo más común que creo que en términos lógicos pudiéramos considerar es cuando se construye un inmueble, ¿no? Cuando se desarrolla una nave industrial en una empresa que realiza otro tipo de actividad, y que por supuesto, por lo mismo, por realizarse estas actividades en el domicilio del beneficiario, conforme a las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo, tendrán que estar o que pasar por el registro ante la Secretaría de Trabajo. Sí, de acuerdo. Sí, y siempre habrá criterios a definir con muchas precisiones, ¿no? Estoy seguro que también esta obra especializada, del punto de vista laboral, yo puedo contratar a alguien para que me realice tal servicio, tal trabajo, en tal momento. En fin, es una obra también especializada, ¿no? Una forma también de contratar, obviamente, personas. Y el tema quizá de las constructoras es todo un tema, Lorenzo. Ha sido un tema, ¿no? Por un lado, se puede pensar que un contrato de obra, sobre todo a precio alzado, es un contrato en donde real y efectivamente es un contrato nominado, es un contrato que puede ser mercantil, es un contrato en donde probablemente no ponga a disposición yo personal, porque yo voy a poner materiales, voy a poner yo mis activos, voy a poner también mi mano de obra para realizarlo, pero precisamente creo yo, Lorenzo, que esa definición de criterios no es regla general, sino que este es el momento de ese árbol de decisiones, de empezar a ver todos mis proveedores, potenciales proveedores de servicios, qué tanto califican como servicios especializados u obra especializada, y qué tanto califica como simplemente no me pones a disposición personal y son contratos civiles mercantiles. Como atinadamente señalas, y yo coincido, hay unos ejemplos muy clásicos como vigilancia, como comedores, como limpieza, pero habrá otros que cada uno tendrían su propia característica. Yo creo que con eso podemos concluir este apartado. Hay varias preguntas, Lorenzo, que nos hacen ambos, y dado que es una reforma laboral, por eso me estoy permitiendo sugerirte que inicies y yo doy la parte, digamos, fiscal o complemento, sobre el tema del reparto de utilidades. Nos comentan del reparto de utilidades, uno, si se debiera de pagar ahorita en mayo, que yo creo que no, y dos, si podemos recrear un poquito más
porque hay varias dudas, entonces yo las englobo para decir si las podemos recrear con algún ejemplo o con algunas consideraciones respecto de 3 años y el tope, que el tope debe de ser leyendo la fracción 2 del 127 con la fracción octava, de tal suerte que esos 3 meses sean topados. Pero ¿nos quieres hacer entonces esos 2 comentarios, si aplica esto en este 31 de mayo y 2, algunos comentarios sobre lo que le pueda beneficiar más al trabajador en materia de PTU de 3 años o 3 meses? Lorenzo, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, precisamente el reparto que está por cubrirse en este mes de mayo juega con las reglas anteriores. De acuerdo. No juega con las nuevas reglas. Las nuevas reglas impactarán en el actual ejercicio fiscal, cuyo pago corresponderá en mayo del año que entra. Y en este sentido, lo que hay que aclarar, porque estoy viendo una de las preguntas, es los 3 meses de salario es un límite, entonces no es una base de pago. Quien en lo personal, conforme a los ejercicios de cada empresa, los resultados den cantidades inferiores, pues precisamente después del procedimiento de la comisión mixta para el reparto de utilidades que determinen cantidades inferiores, pues ese será el resultado, ¿no? El resultado, como les comentaba en un principio, es en relación a que en algunas empresas se dejarán de utilizar la figura de la subcontratación de personal y tendrán que ya participar los trabajadores en el nuevo esquema cuando se integren a las empresas productivas que tengan resultados superiores. Si en la comisión de reparto de utilidades resultan cantidades superiores a repartir, precisamente es donde entrará esta regla el año que entra para fijar ese límite de 3 meses. Y los últimos 3 ejercicios fiscales, reitero que es para proteger a los trabajadores que en ciertas actividades actualmente han recibido, bueno, en este año recibirán y en los años anteriores han recibido cantidades superiores a ese límite, y que precisamente en protección de sus derechos se prorratearán los últimos 3 ejercicios fiscales para determinar año con año cuál es el límite o lo que le resulte al trabajador en mayor beneficio. La realidad es que esta figura regularmente no tendrá el impacto a que se cubran los 3 meses, sino regularmente, conforme a los resultados, implicará que año con año quienes han recibido utilidades superiores las sigan recibiendo. Insisto, es un límite. Si en el ejercicio fiscal que corresponda al reparto de utilidades no se generaron utilidades por diversas circunstancias, como pues ahora con motivo de la pandemia, el golpe económico que han tenido algunas empresas, pues es probable que los resultados del ejercicio fiscal 2020 y del ejercicio fiscal 2021 pues no impliquen tal vez en algunas actividades buenos resultados, y simplemente reitero, es un límite en este sentido. Sí, de acuerdo. Quizá estas preguntas y con mayor detalle nos las estaremos haciendo durante todo este año del 2021, porque coincido totalmente con tu apreciación, aplicarán hasta el 2022 respecto del 2021. ¿De acuerdo, Lorenzo? Es decir, hasta mayo de 2022 con respecto a 2021. Quizá para una precisión, cuando la fracción octava hace relación a los 3 años y a los 3 meses del trabajador, no habla de trabajadores, plural, se podría pensar
repito, a reserva de platicarlo con las autoridades, que la referencia de los 3 años tendrá que ser por trabajador. Es decir, tendremos que sacar un promedio de los 3 años por trabajador y enfrentarlo también a sus 3 meses con el tope que ya nos señalaste. Y si esta interpretación así sería que es por trabajador, en su momento nos tendrá que decir la autoridad que será lo mejor, porque en el promedio de los 3 años, pues no necesariamente todos los trabajadores estuvieron en 18, 19 y 20 y 21, ¿verdad? Para poderlo ver. Entonces, si alguien tiene 2 años, pues quizás su promedio serán 2 años, o alguien tiene 1, en fin, ya serán un poco los detalles que implicarán tener el relacionamiento para una mayor seguridad jurídica, y reiterar que los 3 meses son aquellos que son topados. Cuando hablamos de 3 meses, son 3 meses sí a los sindicalizados, y a los de confianza, el si tope. me permites, Sí, adelante. si me permites, y aprovechando este tema, también yo creo que vale la pena aclarar que los trabajadores, si laboraron con otro patrón, no cargan ese beneficio que tuvieron con el patrón anterior, Claro, hacia su nuevo patrón. Estos 3 años se refiere a una relación de trabajo continua con el mismo patrón, porque por ahí totalmente de acuerdo. han surgido inquietudes de si con anteriores patrones obtuve muy buenas utilidades, si las cargo con el nuevo patrón, definitivamente no. De acuerdo. Por lo mismo, si yo incorporo ahorita trabajadores, pues muy probablemente ese trabajador no tendría promedio de los últimos 3 años, ¿de acuerdo, Lorenzo? Y su promedio del otro empleador no tiene nada que ver para el cálculo de la PTU. Coincido totalmente contigo. En fin, perfecto. Entonces, dejamos esto. Le cedo la palabra a Eva, a la licenciada Eva Pantoja. Ya hay otras preguntas más en el chat. Eva, ¿usted nos quiere hacer alguna otra pregunta de las que están ahí, por favor? Sí, cómo no, con gusto. Han respondido a algunas de ellas, pero en particular, por ejemplo, dicen, si el personal que prestará el servicio no se encuentra en las oficinas del cliente, ¿aún así se requiere el registro en la Secretaría del Trabajo? Bueno, simplemente yo creo que aquí, en términos generales, es muy difícil contestar. Yo creo que hay que analizar caso por caso. Y aunque la regla general es, si no se pone a disposición personal del beneficiario, no requiere que transite por un registro, pero hay casos como, por ejemplo, que pudiera ser servicios servicios se me fue la palabra, de call center, y si es una empresa de call center que le presta servicios a alguna empresa o alguna institución, yo creo que este tipo de servicios, si bien se desarrollan o puede estar el personal que realiza esas actividades en diverso domicilio, sí tendrían que pasar por el registro ante la Secretaría de Trabajo. Por eso no le puedo contestar en términos generales. Habrá que analizar caso por caso qué tipo de servicios sí tienen que pasar por el registro y qué tipos de registros no pasarían. Así es. Y eso, Eva, nos lleva también, y reitero, porque la decisión, por supuesto, es primero de la naturaleza del contrato, de la operación, como atinadamente lo señala Lorenzo, para ver ese tema laboral en primera instancia del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Pero también saber de que el riesgo de una decisión no reflexiva, no analizada, puede ser que sea no deducible, no acreditable
y con una serie de responsabilidades que ya hemos platicado. Por eso tenemos que analizar muy bien caso por caso, porque coincido en el ejemplo que pone Lorenzo, muy probablemente sí están a disposición en cuanto que hay un horario, lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, la información que me deben de entregar, la interacción, en fin, puede serlo, ¿no? Pero va a haber muchos otros servicios en donde no hay necesidad, no es tan fácil. Un servicio de tecnología, puede ser que yo te pide que me ayudes a desarrollar una transformación digital, un bot, un desarrollo tecnológico, pero también puede ser que me pongas aquí en mi línea de producción un área de servicios de tecnología por si se atora, por si tienen que dar soporte. El concepto de tecnología tiene dos apartados. Uno que es un contrato de naturaleza civil, con un entregable, en fin, etcétera, y otro en donde, como atinadamente lo ha señalado Lorenzo, se está poniendo a disposición personal y hay subcontratación sin lugar a dudas. La siguiente pregunta, Eva. Gracias. Favor. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras a las que se les factura en el extranjero porque no tienen oficinas en México, pero sí se llevan a sus empleados en el IMSS y se pagan sus impuestos timbrados en los recibos? Se tiene que llevar como obra especializada, ya que a ellos las facturas emitidas en México solo les sirven para comprobar la salida de dinero y ellos sí lo deducen en sus países. ¿Hay que darlos como servicios especializados? Bueno, primero no entendí la pregunta porque no entendí la actividad y qué servicio se le presta a una empresa extranjera, ¿no? Sí. Probablemente, quizá, Lorenzo, están hablando de que el corporativo está en el extranjero, se fueron allá están, pero esta empresa sí manda algunos trabajadores a México y la empresa extranjera le paga, pero la empresa mexicana le paga al extranjero por los servicios que está dando aquí en México. Suponte, estoy elucubrando, pero puede ser un ejemplo, en donde yo soy una empresa del extranjero y en el mismo tema de la tecnología, que puede ser que, oye, necesito que venga un personal, en fin, etcétera, porque requiero apoyo, ayuda, en fin, y me están poniendo a disposición, pero un extranjero, Lorenzo. Él es el que me pone a disposición aquí en México este personal y yo lo pago al extranjero. ¿Ahí tendrás algún comentario? Bueno, y para efectos de la reforma no hay excepciones, como lo sabemos, cualquier actividad que se refiera a servicios o obras especializadas debe de cumplir con la Ley Federal del Trabajo en este sentido y sobre todo, como ustedes han escuchado, pues el impacto más complejo es en la parte fiscal, ¿no? Entonces, si no se cumplen con las reglas de la Ley Federal del Trabajo, de que esos servicios u obras especializados sí lo son, si quien los presta no está registrado en la Secretaría de Trabajo, pues tiene la implicación fiscal de no deducibilidad. Eso es... Sí, aunque aquí quizás sería cuestionable y habría que precisar en los términos de reglas, porque primero el ámbito, ¿no? Si en ese caso el prestador del servicio pues es extranjero, si me aplica la disposición. Y segundo, de aplicarse, pues los requisitos para ser registrado como empresa extranjera para esos servicios de su contratación especializada, muy probablemente no los voy a cumplir, pero creo que puede ser un punto interesante analizar qué va a pasar en esos casos, porque me explico, cuando le digan al extranjero, oye, regístrate, y te pidan pues lo que le pidieran a un mexicano, pues obviamente no resultará, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otra pregunta, Eva? Si se tienen a personas subcontratadas con un outsourcing, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe hacer esta empresa que sí tiene contratación con outsourcing? Sí, bueno, como lo platicamos en un inicio, ni el outsourcing ni el insourcing conforme a la reforma son válidos.
lo que están haciendo actualmente las empresas que utilizaban la figura de la subcontratación de personal, están emigrando al personal a las empresas productivas y en algunos casos determinando si se absorbe a todo el personal o se absorbe un porcentaje alto del personal, y ya pues entrará dentro, sobre todo hablando de empresas externas, pues es de los diálogos que se han tenido en estos últimos meses entre las empresas que reciben los servicios y las empresas que al día de hoy han estado prestando servicios de subcontratación de personal, mismos que por los efectos de la transitoriedad y las facturas al día de hoy por prestación de servicios de personal son válidas. Simplemente tenemos que migrar o tomar esas decisiones de aquí al último de julio y a adaptarlas, porque a partir del 1 de agosto, como bien lo explicó Pablo, ya las facturas por prestación de servicios de personal ya no serán deducibles y tendrán las implicaciones fiscales en ese sentido. Yo me gustaría complementarlo, Eva. Es una pregunta, creo que muy tradicional. Tienen que erradicarlo, definitivamente ya no va a haber outsourcing, es una realidad. Pero puede ser, y de hecho hay dos tipos de outsourcing. El outsourcing, denominémoslo agresivo en cuanto a algunas estrategias, que ese hay que totalmente erradicarlo en forma, pero ya súper inmediata, y obviamente evaluar con los especialistas, porque hay una contingencia porque ya en el ejercicio de facultades ya se están presentando querellas en el vínculo entre el SAT, la Procuraduría Fiscal, y también del vínculo de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal, quien presenta la querella ante el Ministerio Público. Tanto a la empresa de este outsourcing indebido, a esta empresa facturera, a ciertos grupos muy identificables en el medio, pero también a quienes hizo uso. O sea, no solamente es la no deducibilidad, sino que también es la corresponsalía del 108 del Código Fiscal en materia penal con respecto a esos temas agresivos. Ahora, también el outsourcing, el debido, el correcto, el que simplemente con base en el 13 y el 15 de la Federal del Trabajo han operado, pero se pagan la totalidad de los impuestos, Seguro Social, Infonavit, retenciones correctas. Aún ese se tiene que eliminar. Y lo que se tiene que hacer es ya desde ahorita recrear cómo voy a pasar, cómo voy a trasladar esos trabajadores, pero también puede existir un tema, y me gustaría, Lorenzo, y si me permite, Eva, preguntarle a Lorenzo, puede haber también servicios u obras complementarias o compartidas que entre empresas del grupo, ¿no es así, Lorenzo? Sí, de hecho, como ustedes pueden observar, en el segundo párrafo del actual artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo vigente, se agregó precisamente esta posibilidad de considerar como servicios especializados todas estas actividades que se desarrollan tanto en servicios compartidos y que tienen las empresas o complementarios, que primordialmente, como ustedes saben, pues ahí están el área contable, el área fiscal, en algunos casos logística y recursos humanos, que lo que se logró en la reforma es que se tuviera que implementar, como hace muchos años, que cada empresa tuviera sus propios corporativos, y que ya mediante esta prestación de servicios podrán estar establecidos en alguna de las empresas productivas o en una empresa específicamente que desarrolle esas actividades para prestarles servicios a las demás empresas del grupo.
Así es. Esto va a ser muy interesante, amigos, porque muy probablemente en lugar de tener todo un área de nóminas, todo un área contable, todo un área jurídica, todo un área de recursos humanos o de TI, pudiéramos tener una empresa con entregables. Es decir, esta empresa no va a poner necesariamente a disposición personal, sino que necesita hacer un contrato de subcontratación especializada, pero lo más importante aquí, Lorenzo, estarás de acuerdo, es que si haya los entregables de nóminas, si haya los entregables de contabilidad, si haya los entregables de la selección, del reclutamiento, en fin, etcétera, para evidenciar. Y hablan aquí que puede ser una empresa de grupo, y la empresa de grupo la definen conforme a la fracción décima del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Muy bien, muchas gracias. Eva, ¿alguna otras preguntas? Por favor, todavía tenemos unos 10 minutitos. Sí, alguien dice, tengo 2 clientes, ambos son tiendas. Uno ya me dijo que mis demostradoras deberán pasar a su nómina, el otro no. Yo tengo la actividad de demostración incluida en mi objeto social. ¿Cómo puedo tener de ambos tipos de casos? Sí, bueno, en esta parte dependerá de las tiendas de autoservicio porque y precisamente cada empresa o grupo decidirá qué trabajadores absorbe en la actividad y qué trabajadores continúa en desarrollando la actividad por conducto de servicios especializados, sobre todo en las tiendas o en las autotiendas. Hay mucho personal que, aparte de demostradores, en algunos otros casos depende de las empresas que tienen sus productos en las tiendas y que desarrollan actividades en el interior, pero en estas estrategias, a final de cuentas, creo que lo más importante y que no lo vamos a poder desarrollar el día de hoy es que sea un análisis multidisciplinario del área corporativa, el área fiscal, el área laboral y el área de recursos humanos, en donde preventivamente, sobre todo, los contratos que se le celebran entre empresas van a ser muy importantes precisamente para definir en algunos casos qué actividades se pueden desarrollar, como hace rato preguntaban en empresas de tecnología, ¿no? Que luego desarrollan actividades comunes o con objetos similares, y que desarrollan no siempre las mismas actividades, sino que se apoyan con diversas empresas en ciertos proyectos y, por supuesto, será muy importante cómo se preparen, cómo se formulen estos contratos y en su momento tomar la decisión, sobre todo de qué empresas o qué prestadores de servicio físicas o morales tengan que pasar por el registro, porque también hay que considerar que tampoco nos podemos ir al extremo de que todos nuestros proveedores se registren, porque hay que recordar que el tener todas las figuras como su contratación de servicios o obras especializados conserva la responsabilidad solidaria. Entonces, tampoco hay que atraer hacia nosotros ese tipo de responsabilidad. Y va a haber, obviamente, como esto, ejemplos en donde nuestro amigo que nos pregunta, que se dedica a este tipo de actividades, va con el retail, con las tiendas departamentales, y uno le dirá, no, si vas a hacer su contratación especializada, necesitas el registro porque me vas a poner a mi disposición tales personas para exhibir esto. Y puede ser que otro retail diga, no, para mí es un contrato nominado de servicios, abrimos la tienda, si tú quieres colocar algo de algún proveedor, de algo, quieres hacer ciertas actividades o quieres que yo te contrato a ti para que exhibas estos productos, simplemente es un contrato en el que no vas a poner personal a disposición y que ambos pudieran, como señala Lorenzo, algunas contradicciones, algunos temas.
no es tan fácil decir en todos los contratos de esta naturaleza de servicios tienen que ser subcontratación y en estas no. Pero sí hacer esos análisis partiendo, uno, de si pones a disposición personal o no. Dos, si es un objeto social diferente o actividad económica diferente. Tres, sabiendo, como se menciona, la responsabilidad solidaria en caso de que sí sea subcontratación. Una serie de parámetros que se tendrán que analizar ya en cada uno de los vínculos. Siguiente, Eva. ¿Cómo puede replantear sus servicios un outsourcing que cumple con sus obligaciones fiscales? Sí. No hay forma. Su contratación de personal totalmente prohibida. Pueden cambiar a una fórmula y reinventarse a prestación de servicios especializados en determinadas actividades, pero su contratación de personal, poner a disposición simplemente personal de un cliente para que el cliente, bajo su dirección, subordinación, realice actividades, esa desafortunadamente desaparece. No es que el sector empresarial esté de acuerdo con ello, porque simplemente es una figura que se utiliza no nada más en México, sino en muchos países y que flexibiliza las relaciones de trabajo, pero no hay forma de continuar con la prestación de servicios de personal. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál otra, Eva? ¿Contratar una póliza de servicios por horas es considerada entonces una obra especializada? Pues depende del servicio, nuevamente, ¿no, Lorenzo? O sea, el que sea servicios por hora o mensual o por cierta actividad, o sea, la temporalidad, yo creo y espero que estés de acuerdo, no es lo que me condiciona que si estamos en su contratación especializada o no, sino lo que condiciona es, oye, así sean 3 horas, 5 horas, 6 horas, ¿me estás poniendo a disposición personal? ¿No? Lo que estás haciendo. Oye, yo nomás quiero la limpieza en las mañanas de 6 a 7. Son horas, nada más de 6 a 7 de la mañana. Ya después ya no, ya entra el personal, ya no queremos ver ahí personal de limpieza, en fin, etcétera. Oye, son horas, sí, pero estás poniendo a disposición, sí, o sea, va a haber un supervisor, va a haber alguien que diga aquí, oye, cuidado con esto, sí, todo eso hay que analizarlos a detalle con esos criterios. No sé si estés de acuerdo que la temporalidad no implica la definición, ¿no? Totalmente de acuerdo. Correcto. ¿Qué más se va? Algunos preguntan que si este personal que hace una obra especializada rebasa los 3 meses, ¿tendría que pasar a la nómina de la empresa en donde está prestando el servicio? No. No, definitivamente no. O sea, los tres meses simplemente es uno de los topes que hay para materia de la PTU. Nada más. O sea, yo tengo mi patrón, al final del año lo que voy a hacer es cuánto fue de mi PTU. Tuve pérdida, ya no leo más, no doy nada. Tuve una PTU, perfecto, hay un límite. Y este límite es el que favorezca. Y el límite que favorece es el que resulte mejor para el trabajador, o el promedio de los 3 años de ese trabajador en esa empresa, o los 3 meses en esa empresa con los topes que hemos mencionado. Siguiente. Y, perdón, estoy revisando otras. Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasa si una persona tiene 2 empresas, pero ocupa al mismo personal para trabajar en ambas y las contrata solo para la prestación de servicios de una? A ver, otra vez, por favor, Eva. ¿Qué pasa si una persona tiene 2 empresas, ocupa al mismo personal para trabajar en las 2, pero las contrata solo para la prestación de servicios en una de ellas? Ok, bueno, volvemos a lo mismo.
si la empresa a la que no tiene trabajadores tiene o desarrolla una actividad económica, el personal de la otra empresa, en este caso estaría prestando servicios de personal que están prohibidos. Eso no se puede. Actividades, empresas productivas, la nueva reforma, o más bien la reforma ahora vigente, implica que no se puede subcontratar personal. Entonces, aquí estaría incurriendo en falta porque estaría desarrollando con una de las empresas actividades del objeto social y de la actividad económica preponderante que están prohibidas conforme a la reforma. Y sirve el comentario complementario, y con eso terminamos, Eva, por el tiempo que se nos ha asignado, que estarás de acuerdo, Lorenzo, que en términos generales, hoy por hoy, no hay empresa que no tenga trabajadores. O sea, es una regla como general. Hoy todas tienen que tener. Pero que claro, eventualmente sí podríamos pensar quizá en una holding, a lo mejor, en donde su naturaleza no implica tener trabajadores, pero todas las demás empresas, su naturaleza, es decir, el principio que busca la reforma, también es que deben de tener trabajadores. Y creo que empezando con el tema, se prohíbe, como así iniciamos, la subcontratación de personal, también se reitera que se busca que todas las empresas sí tengan personal y en un grupo segmentado, o sea, personal en el área comercial, en el área de producción, en el área quizá de logístico, en el área de transporte, si es que está segmentado, pero tienen que tener, no puede haber una empresa que ya no tenga, o una empresa que no tenga personal y alguien que les quiera otorgar ese servicio de su contratación de personal. Pues bien, muchas gracias, Eva. Lorenzo, ¿querrás hacer solo palabra para despedirte y luego yo también le cedemos la palabra a Eva? Bueno, simplemente agradecer la asistencia de todas y todos los que participaron en esta reunión. A lo mejor por ahí nos quedamos con algunas inquietudes que no alcanzamos por el tiempo a contestar y sobre todo pues mi agradecimiento a la Universidad La Salle, nuestra alma mater, como comentó Pablo, pues por habernos invitado a participar en, creo, este importante webinar en una reforma pues que tiene muchas implicaciones para el empresariado en general. Igual yo me sumo a la gratitud expresada por Lorenzo, Eva, al señor rector y a todos ustedes, y estaremos en contacto con muchísimo gusto las ocasiones que seamos requeridos, que resulte necesario. Yo creo, Lorenzo, que todavía de aquí a agosto vamos a encontrar algunas definiciones, ya sea en foros por parte de las autoridades, en la emisión de reglas que faltan por darse a conocer, y sin duda trataremos todos de poder difundir lo más que se pueda en aras de evitar alguna contingencia y dar pauta a que el cumplimiento de esta reforma tan trascendente sea lo mejor posible. Nuevamente mi gratitud, muchas gracias, Eva, y te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias a ustedes. La Universidad La Salle les agradece, el rector y todos los que hemos escuchado su exposición. Y la Universidad La Salle les entrega esta constancia por su brillante participación el día de hoy. Seguramente quedaron algunas dudas, algunas preguntas por ahí todavía y más que van a surgir en el transcurso de la aplicación de esta reforma. Así es que los dejamos invitados a ustedes dos, licenciado Roel, contador Mendoza, para que más adelante, si hubiese algo más que agregar, pudiéramos hacer otro webinar para ir aclarando más todos estos procesos. Y le pedimos al público que nos hizo favor de acompañarnos que respondan una brevísima encuesta de servicio. El link se puso en el chat de este mismo evento y pues esperamos que pronto nos volvamos a encontrar aquí en la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, contador Mendoza. Muchísimas gracias, licenciado Roel.
y muchas gracias a todo el público que nos acompañó. Hasta Muchas pronto. gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego, buen día.